Buenas, mi grupo está conformado por Carlos Garcés García, Kerlis Madera, Daisy Petro, José Felipe Hernández y mi persona Georgianis Anaya. En el día de hoy les venimos a exponer sobre el tema de tejidos vasculares. Los tejidos vasculares es un tejido complejo de las plantas que permiten el paso de distintas sustancias en el tallo, raíces y hojas. ¿Qué es el tejido vascular? En los organismos vegetales consiste en un conjunto de células especializadas que facilitan el transporte de diversas sustancias como agua, sales, nutrientes. En la estructura de la planta, tallo, raíces y hojas. Existen dos tipos de tejido vascular, compuestos por distintas células especializadas en el transporte, las cuales son xilema y floema. El primero se encarga del transporte de sales y minerales desde las raíces hasta los brotes, es decir, de manera ascendente. Está compuesto por elementos traqueales no vivos. El segundo transporte, el tejido floema. Este transporta los nutrientes desde las raíces hasta otras partes donde lo necesiten, como una estructura en crecimiento. Está compuesto por elementos cribosos vivos. Existen organismos vegetales que carecen de tejidos vasculares, propiamente dicho, como los briofitas o los musgos. En estos casos ya es una condición extremadamente limitada. Las plantas vasculares son las que disponen de tallos, hojas y raíces y que tienen un sistema vascular formado por vasos conductores. Las plantas vasculares también son conocidas como traqueófitas. Dentro de sus tejidos vasculares encontramos el xilema y el floema. Estas plantas se dividen en dos grupos, los cuales son angiospermas y gimnospermas. Las plantas angiospermas son plantas las cuales su sistema reproductor presenta flores verdaderas y sus tallos producen frutas, mientras que las plantas gimnospermas producen flores pero sus órganos no están protegidos. Dentro de estos tallos podemos encontrar varios tipos. Uno de estos son los herbáceos, en los cuales encontramos el cálamo, la caña, voluble y el trepador. También tenemos los tallos de tipo leñosos, donde encontramos el tronco y el estipe. Los animales disponemos de sistema de venas, arterias y capilares para transportar oxígeno y nutrientes a través del cuerpo mediante la sangre. Este sistema funciona gracias a que tenemos un órgano que comprime la sangre para impulsarla a través del circuito, el corazón. Por su parte, las plantas tienen necesidades parecidas de transporte de sustancias, pero ningún órgano que empuje mecánicamente líquido a través del tallo. Las plantas necesitan una serie de recursos para su desarrollo, como agua, nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono y luz solar. A través de las raíces absorben agua y minerales del suelo. A diferencia de otras plantas que tienen raíces aéreas como las orquídeas. En las hojas se realiza la fotosíntesis y la respiración. La primera requiere dióxido de carbono, mientras que la segunda requiere oxígeno. Así pues, las plantas requieren de un sistema que transporta agua, nutrientes desde el suelo hasta lo más alto de las hojas, mientras que otro sistema debe transportar la producción de fotosíntesis a través del tallo hasta las raíces o bien hasta otros órganos donde se puedan acumular. Floema. Significado de floema es corteza. Su función es distribuir la savia elaborada que contiene los productos de la fotosíntesis, azúcares, a través de las distintas estructuras de la planta. Las partes fundamentales del floema son las células cribosas y los tubos cribosos. Estos últimos se encuentran
en angiospermas y están formados por series longitudinales de las células cribosas. Lo que distingue a las células cribosas de otras células vegetales es el tipo de unión que existe entre ellas y que facilita el paso de la savia elaborada. Los poros que existen entre estas células son de mayor tamaño que los que se encuentran en las otras células vegetales. El floema se sitúa en la parte exterior del tronco de los árboles, por fuera del xilema, bajo la corteza. El transporte de sustancias a través del floema es lento. Se estima que la sacarosa se desplaza 2,5 centímetros por minuto a través de los vasos conductores. El punto final del transporte de la savia elaborada son órganos especializados con diversas funciones como frutos o semillas y órganos de reserva como bulbos o tubérculos. Xilema. Le llamamos comúnmente madera o leña a la parte del tronco de las plantas correspondiente al xilema. Su función es el transporte de agua y nutrientes minerales desde el suelo hasta las hojas de la planta. A la mezcla de sustancias transportada por el sistema se le denomina savia bruta. El xilema de las angiospermas, que son plantas con flores, está compuesto por células tubulares lignificadas que forman conductos denominados traqueidas. Estas células están unidas por una serie de láminas perforadas en helechos y gimnospermas, que son plantas sin flores. El xilema está formado por tráqueas compuestas por células muertas que conservan su estructura gracias a la acumulación de lignina, que es la molécula que otorga dureza a la madera. ¿Cómo asciende el agua por el xilema? El xilema se encuentra en la parte central del tronco de los árboles. El agua se desplaza a través del xilema mediante dos mecanismos diferentes: osmosis y succión. La osmosis provoca desplazamiento de agua desde las raíces hasta las hojas, donde la concentración de sustancias disueltas es mayor. La succión, por otra parte, funciona gracias a la evaporación de agua en las hojas de las plantas, lo cual genera una presión dentro. Bueno, seguimos con las funciones del sistema vascular. El sistema vascular funciona principalmente para mantener el equilibrio hídrico y el equilibrio en las hojas de las plantas. Es decir, las células de las plantas no solo necesitan de agua para completar sus funciones biológicas básicas, sino que también necesitan de nutrientes y minerales que se encuentran en el suelo para así completar su trabajo. En esto encontramos lo que son las funciones del floema y las funciones del xilema. Tenemos que el floema tiene como función transportar nutrientes en las plantas, tomándolos desde un sitio de síntesis, que generalmente son las hojas, y llevándolos a una región donde sean requeridos, por ejemplo, un órgano en crecimiento. Como función del xilema tenemos que este tiene como función transportar iones, nutrientes y aguas por las diversas estructuras de las plantas, desde las raíces hasta los órganos aéreos. En pocas palabras, el sistema vascular tiene como función transportar nutrientes, aguas y minerales para así garantizar el buen crecimiento de las plantas o un crecimiento constante de ellas.